Gracias a la película de Robert Eggers del año pasado, Nosferatu, ha puesto en el mapa una vez más al vampiro clásico que plagió al otro vampiro más popular, Drácula. Inaugurando este canal, vamos a hablar de qué es Nosferatu, cómo se originó esta película, sus símbolos ocultistas y cómo al día de hoy es un referente consagrado de los necrófagos en la cultura popular. Hola, bienvenidos a la Casa del Vampiro. Soy la chica Canela, su bruja vampira de confianza. Y por esta noche seré su host. Vamos a hablar de cosas que solamente pueden hablarse de manera tranquila en la casa de un vampiro. Ocultismo, literatura, películas, leyendas, crímenes y mucho más. Así que acomódense y sean bienvenidos. No hay mejor tema para comenzar este proyecto que hablar de el Nosferatu, el señor de la noche. Pero ¿de dónde viene? ¿Qué leyendas cobran vida alrededor de este ser? La palabra Nosferatu tiene varios orígenes. Empecemos por ahí. Uno de estos orígenes es la palabra rumano nesuferit, que significa insoportable. También puede derivarse de la combinación de nekurat, que significa impuro, nesuferitu y nefartatu, enemigo. Otro de ellos es griego, que es el más aceptado, que es nosoforos, que significa portador de enfermedades. Aunque no hay muchas evidencias de este origen relacionado con su significado como tal. La primera vez que se utilizó esta palabra para referirse a un vampiro en la literatura surgió de la misma novela de Drácula de Bram Stoker en 1897 y que a su vez fue tomada de un artículo periodístico de Emily Gerard en el artículo de una revista. Como todos saben, Drácula fue una de las novelas de horror gótico de vampiros que marcó un antes y un después en la escena. Obviamente, Carmilla de Chérine-Lafano o el vampiro de Polidori no pasan desapercibidos, pero el fenómeno de esta novela hasta ahora sigue presente, desde películas, música, series, literatura, turismo y mucho más. Por lo tanto, era de esperarse que con la llegada del séptimo arte quisieran adaptar esta novela, y así es cuando llegamos a los inicios de esta película. La productora encargada para esta película fue Prana Film, creada por los alemanes Alvin Grau y Enrico Dickmann, fundada para producir películas con una temática ocultista y sobrenatural. La idea de Nosferatu surgió durante la Primera Guerra Mundial con Alvin Grau. Durante su servicio conoció a un campesino serbio que sostenía que su papá había regresado de la tumba como un no muerto para alimentarse de su sangre. A Alvin siempre le había traído lo oculto. Inclusive fue parte de la Fraternita Saturni, o la Hermandad de Saturno, originaria de Alemania, dedicada a la investigación de conocimientos esotéricos, basada en la telema y la magia Otto. Teniendo esta historia del campesino serbio y la novela de Stoker en la mente, se decidió que la primera y única película de estudio fuera relacionada a este tema. No se adquirieron los derechos de la novela para adaptarla en el cine, por lo que el guionista Henrik Galeen se tomó algunas libertades creativas. Se cambiaron nombres, la historia se modificó de manera ligera, el arquetipo del vampiro cambió, la localidad, etc. La película fue dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, protagonizando a Nosferatu el actor Max Schreck. Como saben en la historia, el conde Orlok, es decir, Drácula, envía una carta a un despacho de un negocio inmobiliario solicitando comprar propiedades en la ciudad. Dicha carta es recibida por Herr Knock. En realidad, esa carta lo que contiene es un hechizo cuyo objetivo era ponerlo bajo su yugo. De esta manera lo volvía su sirviente. Y aquí es donde se nota la influencia del ocultismo ya. Estos símbolos eran de idioma enoquiano. ¿Pero qué es el idioma enoquiano? Es una llamada lengua oculta, supuestamente angelical, hablada por los ángeles y humanos antes de la Torre de Babel, es decir, antes de que se fracturaran todas las lenguas del mundo. A través de John Dee y Edward Kelly, siendo ocultistas, canalizaron por medios espiritistas a un grupo de ángeles o demonios quienes les enseñaron este idioma y su uso ritual.
También hay 2 escenas muy breves en la película en las cuales se nota un texto cabalístico, así como algunos signos como la cruz de Malta e inclusive una esvástica. El texto en dicha carta se ha interpretado como un anuncio del viaje del conde Orlok, buscando un equilibrio entre lo masculino, lo femenino y la muerte, es decir, Júpiter, Venus y Saturno de manera respectiva, aunque hasta el día de hoy no se ha confirmado al 100% que esto sea real. En la película, el origen de Nosferatu proviene de la semilla de Belial, que es una de las entidades demoníacas en el ocultismo, que justamente Belial comanda las legiones de los espíritus, otorga favores, cargos, pero exige respeto y ofrendas a cambio. En cuanto al mito del vampiro durante la grabación, tiene un origen con la maravillosa interpretación de Max Schreck, ya que es totalmente de método. Esto significa que no salía de personaje jamás, así inclusive hasta con sus contrapartes no salía del personaje de Nosferatu, estando inmerso completamente en su personaje. Esta historia es la sinopsis de la película del año 2000 llamada La sombra del vampiro, protagonizada por William Dafoe, que 24 años después él participó en Nosferatu. Hablando de coincidencias, ¿no? Si no han visto la película de La sombra del vampiro, de verdad háganlo, es buenísima y aparte súper entretenida, pero no significa que sea menos terrorífica. Nosferatu se estrenó el 4 de marzo de 1922 en el Jardín del Zoológico de Berlín. Fue todo un éxito para la época, ya que se convirtió en un exponente del cine de expresionismo alemán. Al tener solamente una cámara para grabar, el juego de sombras, de planos y acercamientos nos inundan en el ambiente, siendo absorbidos por la tensión, la asfixia de cada escena, el terror mismo que viven los personajes. Sin duda, la música también es un protagonista por sí mismo. Jens Hermann fue el encargado de llevarlo a la vida. A lo largo del tiempo se han encontrado las partituras originales que recientemente se han tocado y seguido estudiando por los musicólogos. La vida de Bram Stoker, Florence Balcom, recibió una carta anónima mencionando el estreno de dicha película y la sinopsis. Así que ella, siendo la guardiana en vida de las obras de su esposo, demandó a la productora. El juicio tardó cerca de 2 años y obviamente, como era de esperarse, falló a favor de Florence. Así que ella demandó una gran cantidad de dinero y que le entregaran todas las copias existentes de Nosferatu para poderlas quemar. Ante esto, la productora se declaró en bancarrota para no pagar. Sin embargo, no se zafaron de cumplir la otra parte del trato, que es entregar las copias para poderlas eliminar. Afortunadamente, para este entonces ya existían demasiadas copias fuera de Alemania. Hasta el fallecimiento de Florence, que fue en 1937, se detuvo la persecución de estas cintas. De esta manera, las copias que no fueron alcanzadas se comenzaron a restaurar, encontrándose en diferentes países estas fuentes. Y gracias a esto tenemos a Nosferatu, aunque se dice que aún faltan 20 minutos de la película original que hasta la fecha no se han podido recuperar o encontrar. En 1979 se hizo una nueva versión de este ya clásico. En esta versión, los nombres fueron los originales ya de la novela de Bram Stoker, se modificó el motivo del conde y el final del desenlace. En esta versión tenemos a Klaus Kinski como el conde Drácula y a Isabella Adjani como Lucy Harker. Este vampiro tenía una motivación más trágica, se representa como un ser que añora compañía y amor. Como dato curioso, las momias al principio de la película en realidad son las momias de Guanajuato, un museo icónico ubicado en México. Esta película fue muy bien recibida, dio pie a otra película de producción italiana llamada Vampire in Venice. En lo personal, yo puedo ver que el arquetipo del vampiro es
está construido basándose en las leyendas de los Istrigoi. Esos seres que carecen de pelo, con uñas largas y con dientes prominentes, justamente que aterrorizan a los seres vivos. De hecho, hice un video corto en mi canal de TikTok sobre cómo Bram Stoker se inspiró en estas leyendas junto con Vlad Tepes para crear a Drácula. Y se dice, cuenta la leyenda, que sus últimas palabras en el lecho de muerte fue Istrigoi, mientras señalaba justamente a una esquina de su cuarto. Y en 2024 tuvimos a la increíble versión de Robert Eggers, brindando un maravilloso homenaje a la película original de Nosferatu, al mismo tiempo que también se le daba un homenaje muy merecido a la novela de Bram Stoker. Sigue con los elementos más destacados del vampiro de 1922, siendo que las ratas son el símbolo de la plaga que trae consigo Nosferatu, su debilidad por la luz solar que fue representado por primera vez en esa adaptación de 1922, y el arquetipo de que Orlok es un ser despectivo, no agraciado y para nada atractivo. Para muchos, el vampiro es lo prohibido, es lo oculto, es lo oscuro. La existencia del vampiro es el reconocer la represión, la prohibición del deseo. En el caso de Nosferatu, Orlok representa la frustración sexual que invade a Ellen y que es el antónimo de su matrimonio no consumado con Hotter. Ella se revela a través de su sacrificio, es decir, su rendición al deseo sexual. Cabe mencionar que el director Murnau, quien siendo homosexual en esa época, pudo haber impreso un poco de su experiencia personal en esta obra, es decir, su deseo reprimido. También se puede percibir que entre Orlok, Helen y Hotter hay una dinámica un poco extraña. Déjenme les explico. Siendo Hotter reducido a un niño que se queda a merced del padre, que en este caso es Orlok, siendo Helen la figura de la madre que lo salva. Yo en lo personal lo hilo de una manera directa con lo que hay en la carta escrita enviada a Nock, lo que le mencionaba justamente antes, que hay símbolos de lo masculino, lo femenino y de la muerte. Es decir, Hotter es lo masculino, Ellen es lo femenino y Orlok es la muerte. Pero esa solo es mi interpretación. Algo que no podemos negar es la conexión psíquica entre Ellen y el conde Orlok. En la versión de Robert Eggers de 2024, Ellen es un ser que desea encontrar su lugar en el mundo, que no pertenece a lo normalizado, siendo Orlok quien le ofrece todo aquello que ella buscaba, teniendo a su esposo como representación de lo esperado por la sociedad. Mientras que Orlok justamente era lo opuesto, era el salto de fe para ser fiel a sí misma. De aquí se toca el tema del amor de las mujeres que tenemos por los monstruos, porque no nos exigen estar dentro de parámetros para poder encajar. Nosferatu, desde su origen romano hasta la representación en el cine, es un ser que llega a simbolizar lo más profundo de nosotros, nuestra propia sombra, que a veces no queremos mirar, pero que sabemos que está ahí, aguardando, esperando a que podamos hacer contacto para desatar el caos, para bien o para mal. Si llegaste hasta aquí, te agradezco, significa mucho para mí. Te invito a que pases por nuestra tienda en línea donde puedes encontrar elementos de decoración dignos para un vampiro. Te dejo en la cajita de descripción el código y el cupón de lanzamiento. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir este video con todos aquellos que desean saber acerca de los símbolos ocultistas de los necrófagos de la noche. Se quedan en su mausoleo y nos vemos en la próxima luna. Adiós.